Hay una cita de Luther King que me encanta que dice: aquellos que aman la paz deben hacer estrategia tan profunda como aquellos que aman la guerra. Yo lo que veo es que la integración de esta inteligencia espiritual va de la mano también con la inteligencia tecnológica. Lo que quiero transmitir es que lo político y la política está en todo, que puede ser algo dichoso, puede ser algo que hace sentido, ¿no? Y la pregunta natural que yo te haría sería: ¿cómo te sigues juntando de personas que te apoyen a cumplir ese camino? Entonces, decir, ¿con quién necesito estar? ¿Qué relación necesito sanar? ¿Dónde necesito enmendar? ¿Con quién necesito co-crear cosas? Y con quién sí, con quién no, pero ser como muy, muy, muy honesto y sincero desde ahí, ¿no? Don't underestimate the seriousness of the joke. O sea, no subestimes la seriedad de la broma, pero tampoco olvides que estamos en una gran broma. Bienvenidos a un episodio más de Mentes Excepcionales. Yo soy Ángel Mendoza. Antes de iniciar y presentar a nuestro invitado del día de hoy, quiero recordarles que vayan y se suscriban al canal, que le den ahí a la campanita, a las notificaciones. Estamos en todas las redes sociales y en las plataformas digitales: Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Y además estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en Amazon Music, y la verdad que estamos empezando con toda la actitud, a pesar de que tardamos una hora en llegar hasta acá, pero bueno, ahí estamos. Nuestro invitado del día de hoy, diferente, algo diferente. Te voy a ser honesto, al principio dije, oh, ¿qué es esto? Pero bueno, ya ahorita que empezamos a platicar, pues ya se puso interesante, mucho más interesante, porque para ser honesto te decía que no, me hizo ruido ese tema de la política espiritual. Entonces vamos a platicar. Licenciado en Relaciones Internacionales, máster en estudios de liderazgo y gestión del cambio, se ha especializado en la política espiritual como práctica de liderazgo, proceso de reconciliación de dilemas y gestión intercultural, y cofundador del capítulo mexicano de la Escuela Política Consciente. Ahora soy interesante. Cofundador del Laboratorio Política Espiritual. Bienvenido, Rodrigo Martínez. Es un placer tenerte el día de hoy e iniciar el jueves con esto, contigo, con este tema. El placer es todo mío, Ángel. Muchísimas gracias por la invitación. Y si me permites, como iniciamos todas las prácticas de la Escuela de Política Consciente, que podamos hacer un pequeño centramiento, una pequeña invocación y reivindicar el poder de la oración como una forma de conectar con el lenguaje del corazón. Muchas veces la oración se ve como algo religioso, algo íntimo, algo privado. Y una de las cosas que yo he aprendido es que así como cuando nos deseamos una buena vida en los cumpleaños o nos deseamos lo mejor en Navidad, es parte de nuestra humanidad conectar con el bien e ir un poquito más allá del ego. Y la oración es una gran forma de entrar a ese espacio. Entonces, me encantaría, si me lo permites, y también saludando a tu audiencia y a todas las personas que nos están ayudando aquí a producir este espacio, a poder hacer una invocación y un centramiento. Claro, ¿Va? por supuesto, ¿qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es relajarse. ¿Ok? Entonces, Okay. lo que te quiero invitar es que, exacto, ¿no? Es tempranito, estamos en el cuarto día y te quiero invitar a que tomes un momento para llevar tu atención a tu respiración y te permitas conectar con tu cuerpo, te permitas conectar con tus emociones del momento sin juzgarlas, permitas sentir también el arraigo a la madre tierra. Y desde ahí quizá preguntarte, ¿qué hago yo aquí? ¿Cuál es mi intención? ¿Cómo voy a escuchar esta conversación de podcast? Y con el permiso, sus corazones también pidiendo permiso a los guardianes de este precioso espacio en el que estamos, pues pedir que esta conversación esté imbuida de amor, pedir que haya apertura, que nos podamos quitar las máscaras del ego, pedir también que cada uno de nosotros
despierte al hecho que tenemos una mente excepcional y agradecer este tiempo, espacio, aquí y ahora, honrando al gran misterio, honrando a la vida misma, al Creador, al poder otorgador de gracia, con un profundo respeto a las distintas fes que se profesan en esta gran familia humana que somos. Entonces, date permiso de conectar con las palabras que quizá expandan tu corazón. Y desde esta práctica de presencia, de atención y de propósito, que es como bajar una app, apertura, presencia y propósito, pues llegar aquí a esta conversación innovadora y distinta sobre lo que la espiritualidad le puede aportar a la práctica de la política. Toma una respiración profunda más, inhala profundo, exhala largo. Poco a poco vamos a abrir los ojos si es que están cerrados. Estoy contigo, Ángel. Vamos. Órale, canijo, qué chingón. Nunca había hecho esto yo al iniciarlo. Bueno, no sé ustedes, pero nosotros nunca habíamos hecho. Gracias por darnos este centro. Así lo dijiste, ¿no? Sí, centramiento. Centramiento. Muchas gracias y creo que va a ser un excelente día hoy. Empezamos muy bien. Oye, a ver, Rodrigo, cuéntanos un poco sobre ti antes de entrar a tu tema. ¿Quién es Rodrigo? ¿Dónde creciste? ¿Cuáles son tus hobbies? Y bueno, ¿cómo llegaste aquí a este tema, no? ¿Cómo llega un chilango de 37 años ¿sí? a un tema tan irreverente como la política espiritual? Primero quiero honrar y agradecer la amistad de Roberto Murey, que finalmente es el puente para que estemos aquí, tú y yo, el creador del Metaliderazgo. Él y yo somos parte de una comunidad de consultores que se llama Seagrowth, el Instituto de Crecimiento Centrado, ¿no? Y pues ese es como que el puente directo. Ahora, hobbies, el tenis, me encanta. ¿Pádel? Pádel, poquito, lo he jugado. Te cuento que mi primer partido de pádel fue en los Países Bajos hace 2 años. Vengo regresando de estar prácticamente 4 años en un peregrinaje existencial por los Países Bajos. Fue el lugar en este mundo que me permitió llevar este tema de política espiritual. Entonces hice una tesis de maestría en liderazgo en una escuela de negocios en la Universidad Libre de Ámsterdam. Okay. Y vengo prácticamente regresando al país, ahora en diciembre del año pasado. Y pues cuando cumplí 30 años, yo soy pisciano. Para los que les gusta la astrología, entenderán que ¿Eres qué, perdón, dijiste? Pisciano. Soy el 12 de marzo, entonces Piscis, ¿no? Que generalmente se suele asociar a personas que son emocionales, sensibles, muy espirituales, ¿no? Lo reivindico, lo hago mío, digo, ok, va. Y yo, pues básicamente, cuando cumplo 30 años, ese 12 de marzo, declaro delante de amigos que me iba a dedicar a un propósito, que era el de tratar de explorar la relación entre la política y la espiritualidad. ¿Por qué? ¿No? Dirías, bueno, ¿y eso a qué se debe, no? Por un lado, porque mis estudios más formales son en relaciones internacionales, ciencia política, soy hijo de un funcionario público, hay un oficio ancestral de personas que se dedicaron al tema del servicio público. Mi tío tatarabuelo, o sea, ya nos vamos al siglo XIX, fue don Matías Romero Avendaño, que fue quien defendió la causa del gobierno juarista en Estados Unidos. Entonces hay toda una tradición de diplomáticos, de políticos, y yo no me lo cuestioné tanto. Tuve el inmenso privilegio de estudiar en el Liceo Franco-Mexicano y luego de ahí hice una tesis de licenciatura que me llevó a la India a estudiar un poco el Valle de Silicio en Bangalore y luego en Guadalajara. Y todo iba muy encaminado a ingresar al Servicio Exterior Mexicano, un poquito como era la tradición. Pero en el camino, en el Inter, encontré, gracias a mi tío y la apertura de mi madre,
a una maestra de meditación que marcó mi vida, que se llama Gurumaichit Vilasananda. A los 11 años tuve esa primera experiencia, una experiencia de iniciación espiritual. Tuve luego la oportunidad de reencontrarla a los 17 años. Y creo que a pesar de que yo nací en un contexto católico, ahí fue como que el fuego del misticismo. Ahí fui yo iniciado a decir, órale, ser humano está chido, porque ser humano también implica tener toda una anatomía energética y espiritual que podía yo experimentar. No solo era una cuestión de entenderlo, sino de vivirlo. Y una de las enseñanzas que más me marcó es que nuestra identidad más profunda, Ángel, es Ananda. En sánscrito, Ananda significa dicha. Hay una enseñanza que llaman Satchidananda, conciencia, dicha y existencia, ¿no? ¿En qué dijiste, perdón? Ananda. Pero en sánscrito. En sánscrito. ¿No? Entonces, este rollo lo fui yo viviendo, experimentando, y fue algo que conforme yo iba estudiando la carrera en el Colegio de México de Relaciones Internacionales, a los 18 a los 22, pues yo me la pasaba en retiros o también en distintas prácticas como el servicio desinteresado, y yo experimentaba esto, pero en primera persona, en carne propia. Sí. Decía, órale, la felicidad me cae que sí es interna, me cae que es posible estar experimentando esta alegría sin tener necesariamente el nuevo iPhone o lo que sea, pero había una especie de disociación entre lo que yo estudiaba de ciencia política y relaciones internacionales y luego este rollo yógico, dichoso, y me acuerdo perfecto un día un profesor nos citó a un teórico alemán muy famosón que se llama Max Weber y que él decía, tiene un libro sobre el científico y el político, y decía, si tú quieres la iluminación, no te dediques a la política, porque ese es un juego de poder y pues más bien vete a un monasterio, ¿no? Y yo decía, ¿por qué? ¿No? Oye, a mí me encantaría pues poder reconciliar estos dos hobbies, estas dos pasiones que yo tengo. Y de alguna manera creo que me hice una suerte de promesa que unos años después estoy tratando de cumplir, ¿no? Decirle a los chavos, a las juventudes, no solo de México, sino de otras latitudes, de que sí es posible reconciliar el camino del crecimiento humano, el cultivo de la espiritualidad, la riqueza de la vida interior con tu desempeño social. Seas empresario, tengas un podcast, dirijas un sindicato, seas padre o madre de familia o estés a cargo de un país. O sea, para mí la política tiene que ver con entender cómo ejercemos el poder. Estamos en una polis, estamos constantemente en interrelaciones. Eso es política, ¿no? Ni bueno ni malo, es parte de la existencia. Okay. Pero entonces, si conectamos con esta riqueza y este poder espiritual, podemos quizá conectar con lo más noble de la política, que es servir al bien común, ¿no? Enaltecer. Entonces, por ahí vamos en este proyecto de la Escuela de Política Consciente. Y aunque realmente no me considere yo un empresario, pues hace 2 años puse esta empresa en La Haya, que es una ciudad emblemática de justicia y paz, y le llamé Laboratorio de Política Espiritual. Y la idea es seguir generando fórmulas educativas que nos permitan hacer política de alta conciencia, ¿no? Y que la gente, y con esto me quedo, esto es así como que el eslogan es, experimenta la dicha de expresar tu ser político. Por ahí va el rollo, ¿no? Pero, a ver, danos este concepto, porque sí. Así hay que digerirlo, porque todavía ni hemos desayunado y ya estamos aquí. ¿Cómo conectas la política con lo espiritual? Sí. ¿A qué se refiere exactamente el concepto? ¿Es tuyo el concepto? No, mira, yo, Corianne McLuhan, que ya en paz descanse, estableció en California un centro que se llama el Centro para Liderazgo Visionario. Y ella tiene un libro que se llama Spiritual Politics. Okay. Ahora, hace también unos años yo empecé a seguir el trabajo de Marianne Williamson, que hoy en día es candidata presidencial en Estados Unidos y que enarbola también esta causa de política consciente, política espiritual. En muchos sentidos este concepto no es mío. Okay. Mira, pónganse a pensar en Martin Luther King, en Mahatma Gandhi, o sea, son personas que fueron a la vez líderes políticos y líderes espirituales. Y no hay que irnos muy lejos, compadre. O sea, si nos ponemos a estudiar quiénes son los abuelos y las abuelas de nuestras tradiciones originarias indígenas, sí, generalmente son autoridades espirituales y políticas. Entonces, no hago mío el concepto, esto existe desde hace tiempo inmemorial, pero sí nos toca en esta generación tratar de encontrar los nuevos lenguajes, las nuevas formas, sobre todo para tratar de regresarle la dignidad al oficio político, sí, y tratar de
¿no? Perdón, Un poquito limpiarlo, ¿no? Sí, a eso iba. Por ahí va. Es que el simple hecho de decir política ya Sí. es como que un... Sí, sí, ya lo asocias a Sí, PRI, PAN, PRD, Morena, dices, no, déjate de qué eso, cosa. corrupción, malos manejos, Sí, sí. cosas casi mal, o sea, a título personal, Por favor. es complicado, ¿no? Sí. Pero a ver, se oye un poco así complicado el decir espiritual, conciencia, política. Sí, O sea, ¿cómo hacen el match sí. realmente o cómo lo están trabajando ustedes, ¿no? Sí, pues mira, hay un modelito de 7 pasos que yo suelo seguir para tratar de dosificar esta medicina, ¿no? Y el primero, y te invito a que lo hagamos juntos, Ángel, Sí. aunque todavía los chilaquiles están por llegar. Mira, te invito a que los dos pensemos juntos. ¿Cuáles son los dolores sociales que nos quiebran el corazón? O sea, piensa en tu comunidad, piensa en tu barrio, piensa en tu país. ¿Cuáles son estos fenómenos sociales que nos quiebran el corazón? Yo me tomo un tiempo y digo, pues a mí el clasismo me parte el alma. O sea, el hecho de que en algún momento de la historia se nos ocurrió dividir a las personas, de que unas son más, unas son menos, por la clase social a la que pertenecen. A mí eso, ¿no? Y cuando lo indago un poquito más, pues veo que le voy a llamar ese cáncer social, pues recorre mi familia, ¿no? O sea, de alguna manera, mis padres, a los que les mando todo mi amor y cariño y gratitud, pues también provienen de clases sociales distintas. Entonces yo cuando fui creciendo me fui dando cuenta que pues podía pasar más tiempo con unas, con otros, que había como una cierta valorización no dicha que estaba asociado a este tema del clasismo, que es una forma de discriminación. O sea, racismo, clasismo, bueno, ¿no? A eso a mí me parte el alma. Y te pregunto, yo sé que tú eres el entrevistador, pero ¿a ti qué fenómeno de México o de tu barrio te rompe el corazón? Yo creo que ¿Qué? o sea, el que no haya igualdad de oportunidades. Sí. Entonces, perfecto. Primer paso, ¿no? Luego, el segundo paso tiene que ver con tratar de develar y reconocer cuál es nuestra misión de alma. ¿Cuál será el propósito de nuestro existir? Y la invitación en las formaciones, entrenamientos, consultorías, coachings, eventos que organizamos es tratar de empezar a ver esta relación, esta tensión entre, ok, me mueve el tema de la pobreza, me mueve estas desigualdades de oportunidades. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con la causa que me mueve? ¿Qué tiene que ver con finalmente el para qué yo estoy aquí, ¿no? Entonces, digo, abro la pregunta por si de alguna manera dices, empiezo a ver ahí alguna relación. En mi caso, te hablaba del clasismo, ¿no? Y mi misión de alma, parte de lo que he ido descubriendo es que tiene que ver con ser artista. Yo estoy ahorita recorriendo, lo veo así como de la academia al activismo desde las artes. Ando un poquito en ese tema. Entonces digo, okay, ¿cómo puedo yo vincularme a grupos o hacer cosas que puedan sanar el tema del clasismo? Y utilizo la palabra sanar y no reparar o solucionar, porque tiene que ver con decir, pues nuestros cuerpos sociales están también enfermos, hay anomalías. O sea, quizá intuitivamente tú reconoces que haya tanta desigualdad. No es normal, no es correcto, no es ético, no es adecuado, no es armonioso. Y esa intuición es la que se rescata, se honra. Decimos, perfecto, ahí hay algo, no lo demos por hecho, ¿no? Eso es paso 1 y paso 2, ¿no? Paso 3 y 4 tiene que ver con ponerte a pensar cuáles son los dones y talentos únicos que yo tengo para servir a la humanidad, ¿no? Tú eres un gran comunicador, te vi ahorita como cuando invitaste a las personas, o sea, eres muy elocuente. Bueno, ¿y qué más? Que apenas nos estamos conociendo hoy, ¿no? Pero estoy seguro que tienes muchísimos talentos, muchísimos dones, así como todos los que estamos por acá. ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus talentos? Ese es el paso 3. Y el paso 4 tiene que ver con las tribus. ¿Cuáles son tus comunidades? ¿Cuáles son tus grupos?
y preguntarte si estas comunidades y grupos realmente te están apoyando a que vivas tu propósito de vida y sanes ese dolor social desde tus talentos, ¿no? Y de ahí nos vamos al 5 y 6, que es hacer estrategia para superar los obstáculos. Tú, por ejemplo, lo dijiste, sí vivimos en un sistema que es predominantemente corrupto, ¿no? Y se premian, yo creo que más intereses egoicos. Entonces hay que hacer estrategia, ¿no? Hay una cita de Luther King que me encanta que dice, aquellos que aman la paz deben hacer estrategia tan profunda como aquellos que aman la guerra. Estoy más o menos parafraseando, sí, pero tiene que ver con hagamos estrategia en serio, los que queremos construir paz en este mundo, ¿no? Y luego el paso 6, que es clave en la construcción de política espiritual, es implementa tu proyecto de activismo sagrado. Si es llevar conciencia a los papás, hazlo y ve con todo. Si es generar un sentido de mayor igualdad en tu barrio, ese es tu proyecto de activismo sagrado. Si es sanar estas estructuras de discriminación en México, con todo, ¿no? O sea, todos tenemos un proyecto de activismo sagrado. Y es sagrado porque naces del amor, la compasión y la empatía, y no el rencor y el odio. Esa es parte, y solamente la práctica espiritual es la que permite responder al dolor desde ese espacio de paz, ¿no? Ese es el proyecto de activismo sagrado. Okay. Y el último, y ya con eso termino, es celebrar los aprendizajes. O sea, todo este camino que puedes decir, púchale, pues nos va a dar toda la vida, se celebra. Ahorita celebrar, y a lo mejor algo de esto te hizo sentido, a lo mejor se generan nuevas preguntas, no importa, ¿no? Entonces, ese es un poquito el modelito que seguimos para que las personas podamos experimentar el gozo de expresar este ser político de una manera creativa, alegre, amorosa, y decir, órale, pues sí estoy haciendo política, y asumirlo como tal. Dentro de las empresas, ¿no? Voy a ejercer mi poder con sabiduría, por ejemplo, al ser papá, ¿no? Pues hay un poder ahí. Bueno, ¿cómo lo utilizo para enaltecer a mí? Eso es un ser político virtuoso, ¿no? Entonces te pregunto si esto más o menos ayuda o contesta tu pregunta. Me surgen otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasa? Porque el concepto se oye muy bien, pero pero aquellas personas, porque yo creo que la mayoría no está pensando en mi proyecto, no lo relaciono con la parte espiritual o mi proyecto, ¿cómo dice la palabra? Activismo sagrado. Activismo sagrado. ¿Por qué? Porque está pensando totalmente en otras cosas. Sí. Lo más importante, subsistir. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos esa conexión? Sí. ¿Qué es lo importante? O sea, sí, se oye muy bien. ¿Cómo empiezo a hacer eso? Sí. Porque voy a repetir, se oye muy bien. Sí. Se oye muy padre estás diciendo, y además, con tus palabras y tu voz, oye, dices, puta, wow. Pero ¿qué pasa cuando no sé cuál es mi propósito? Cuando yo no estoy pensando en... Porque en estos días me he topado ¿y cuál es tu propósito? ¿Y cuál es tu propósito de vida? Sí, pero allá afuera, la realidad, aquí abajo, a 16 pisos abajo, estás pasando el día a día, gente, lo vemos con los porteros, que no están pensando en su propósito de vida, están pensando, ¿qué voy a comer hoy, güey? O sea, ¿cómo hacemos eso? Porque eso valdría la pena. ¿Cómo empezar? Claro, totalmente. Expansión de conciencia es el camino que estamos recorriendo, ¿no? Cuando caminamos este sendero de la expansión de conciencia, no hay forma en la que se hagan negocios de la manera tradicional. No hay forma de ejercer paternidad de la forma tradicional, tampoco de hacer y de ver la política, ¿no? Entonces todo esto es el camino del desarrollo de la conciencia. ¿Cómo iniciar? Pues como iniciamos esta conversación, hicimos una pausa, nos centramos, y lo que yo traté de hacer fue tratar de concentrar mi mayor aspiración en la forma de una oración. Ese puede ser un inicio, ¿no? Puedes decir, a ver, yo hoy quizá no tengo claro cuál es mi propósito de vida, pero aquello que me conecte lo más a lo sagrado, y te cuento una anécdota, compadre. Imagínate, en Países Bajos, yo no hablo holandés, y estoy lanzando estos servicios como mexicano por allá, y una chava maravillosa, Carolina, me dice, pues yo te contrato, dame una sesión de coaching en política espiritual. Y le digo, a ver, pero ¿cuál es el lugar donde más te inspiras? Me dice, pues en la moto. Y dije, pues vamos a hacer la sesión en la moto. Pues yo me voy atrás de ti y nos arrancamos. Estamos ahí en la moto y de repente le digo, a ver, pero ¿tú cómo te conectas con lo sagrado, Carolina? Y me dice, mira, a mí no me hables de religión ni nada. Para mí, lo sagrado tiene que ver con mis amigos, mi abuela. Bueno, pues hagamos presente a tus amigos, hagamos presente a tu abuelo. O sea, eso. Y desde ahí empezar a ver
¿dónde está lo que realmente de corazón me importa cuidar? ¿No? Y tomarse la pausa. Por ahí yo diría, podemos iniciar, ¿no? Iniciar con lo que realmente nos importa. Sí. Ese sería como el primero. Eso. Y también, la verdad, aceptar. O sea, como que, oye, si ahorita estoy en un modo de supervivencia, pues lo acepto. Oye, pero la política, qué horror, pues la aceptamos, ¿no? Y es decir, ¿cómo veo en cada situación una oportunidad de entender quién soy, de entrar al gran misterio de la vida? No, yo sé que vas a tener ahorita varios entrevistadores y decir, todos estamos de alguna manera reflejando algo y podemos reconocernos los unos como los otros como maestros, maestras. Ok, bueno, a ver, ¿no? Y aceptar el momento, aceptar el proceso. A mí algo que me ha funcionado mucho es preguntarme a quién admiro en la vida, quiénes son estos role models, quiénes son estas personas que me inspiran y darme cuenta de que aquello que admiro de las personas, y te invito a que ahorita hagamos el ejercicio, Ángel, piensa en una o dos personas que realmente admires y toma conciencia que eso que admiras en realidad ya lo tienes, es tuyo y es muy significativo que admires a esas personas y no otras. Porque esa información de alguna manera revela un poquito por dónde va ese sentido de propósito y trascendencia. Yo te puedo compartir que yo admiro, por ejemplo, a un místico de la India que se llama Suchit Ravindran, quien ya hicimos un peregrinaje, trabaja con sobre todo hombres en temas de madurez masculina y hicimos un peregrinaje extraordinario. Y admiro que este cuate tiene la capacidad de retomar enseñanzas así místicas y las aplica al mundo contemporáneo. Y otra persona que admiro mucho se llama Rob Corcoran. Es un activista en Estados Unidos que inició un proyecto que se llama Esperanza en las Ciudades y empezó a sanar el tema racial. Particularmente blancos y negros. Ya más o menos ahorita está el tema obviamente latino. Estuve yo con él en un entrenamiento de construcción de confianza en el 2018. Pero admiro que es un cuate sencillo, es un cuate íntegro, es un cuate que hace la chamba desde el ordinario, ¿no? Okay. Entonces, bueno, yo admiro a esas dos personas. Tiene todo que ver con mi camino. Ahora yo te pregunto, ¿tú a quién admiras? Fíjate, yo ahorita haciendo memoria rápido, yo admiro a dos personas. Una persona que se llama René Abdalá, Ajá. que lo conocí, yo tenía 17 años, y que yo dije, yo quiero ser como él. El trabajo. Ella, no sé, digo, me vino Sí. a la mente rápido. ¿Y qué admirabas de René? O sea, ¿Cómo se movía cuando hablaba con las personas? ¿Sí? O sea, cómo se expresaba y salía de esa burbuja, podía platicar conmigo, yo siendo un chavo, ¿no? Muy chavo, ¿no? Yo le preguntaba, y yo siempre me decía, y a veces recuerdo, yo siempre y estar ahí donde está él. Por eso admiro. Perfecto. Otra persona que admiro, que tiene que ver con el trabajo, porque tiene que ver con lo que yo hago, es un buen amigo que se llama Kurt Teucher, que se dedica a los sistemas de gestión. Y dije, yo quiero transmitir el conocimiento que él da cuando interpreta una normatividad de estándar internacional. Así rápido, Sí. pero tiene que ver con el trabajo. Sí. Oh, genial, fíjate, yo lo que me escucho y me reflejas es que admiras la capacidad de síntesis de sistemas de gestión. O sea, cómo lo complicado lo explico rápido y sencillo y de una manera muy Coloquial. coloquial, pum, ¿no? Y también admiras esta capacidad de poder estar conversando con muchas personas a la vez, de moverse con agilidad y de darle atención también a los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjate, yo te preguntaría, ¿qué tiene esto que ver con tu misión de vida? ¿Qué tiene que ver esto con tu propósito? ¿Qué tiene que ver esto con tus talentos, no? Pues tiene que ver con ser un gran comunicador, tiene que ver con hacer sencillo lo complicado, tiene que ver con el arte de las relaciones públicas, tiene que ver con también el cuidado a las juventudes, como y el ser como un formador de semilleros, o sea, de que estás, de que ok, puedes estar con muchos tiburones y con gente muy brillante aquí en mentes excepcionales, pero también estás cuidando que, yo no sé si tengas hijos o sobrinos, o sea, pero que los jóvenes que están cerca de ti también puedan crecer, ¿no? Bueno, ¿hace sentido, no? Sí, digo, sí, Vaya. yo creo que sí.
Pero sí me preocupa el hecho, y ahí entremos, el hecho es cierto, transmitir lo que es difícil, complicado, hacerlo fácil, sí, Sí, siempre, como que siempre busco eso, sí, práctico, práctico. real, o sea, porque luego a veces estamos acá en las nubes, y cómo aterrizas todo eso que está acá abajo. Y otra cosa que sí lo hago inconscientemente, creo, este liderazgo paternalista que quiere transmitir a los demás de decir, hey, güey, ponte las pilas porque acá afuera está bien cabrón. O sea, digo, no sé si tenga que ver un poco de relación. Totalmente. Ya creo que nos salimos un poco, pero bueno. No, yo te diría, esos componentes tienen todo que ver con tu camino singular de liderazgo. Desde mi punto de vista, son los componentes de lo que yo llamaría tu activismo sagrado. En el momento en el que tú lo haces, ahí, mi querido Ángel, estás ejerciendo una política espiritual. Es decir, estás reivindicando desde esta perspectiva esa incidencia social y por lo tanto estás diciendo, hey, esto de lo político no solo lo ejercen los primeros ministros, presidentes, diputados, lo que sea, lo hacemos todos. Y tú cada vez que haces un concepto complicado sencillo y cuidas a las personas, ¿no? Hombre, estás ejerciendo poder y política, ¿no? Entonces de ahí poco lo que quiero transmitir es que lo político y la política está en todo, que puede ser algo dichoso, puede ser algo que hace sentido, ¿no? Eh, y la pregunta natural que yo te haría sería, ¿cómo te sigues juntando de personas que te apoyen a cumplir ese camino? ¿Y qué necesitas para estar también con los recursos y con la energía necesaria para poder también como amplificar esa influencia que ya estás teniendo? Bueno, ahora te voy a decir que alguna persona, un buen amigo me dijo, júntate con las 5 personas que tú consideres, quieras parecer a ellas, Mm. porque va a llegar el momento que tú vas a ser la sexta. Cuida con quien te cuidas, porque para allá vas a ir. Y entonces estoy en ese proceso de selección, ¿no? ¿Quién quiero cuidar y qué quiero tener? Porque al final del día todo se resume a ver, ¿cómo me quiero ver yo? No quiero decir en 5 años, porque ayer aprendí algo de que puede ser en 5 años y no sabes si en un día ya cambió todo, ¿no? Sí, Pero cómo quisiera verme y cómo quiero que me recuerden. sí. Entonces, para serte honesto, al principio decía, no, pues es que yo quiero ser tan exitoso, tenía que ver con material. O sea, lo exitoso tenía una relación entre lo material y lo satisfactorio personal, ¿no? Y ha cambiado mucho la forma de visualizar las cosas, ¿no? Porque me he dado cuenta que lo material no es todo. Ahorita me he dado cuenta que, por ejemplo, hoy en día yo valoro más en el no estar aprovechando a mis papás tan lejos. Dije, no, me gustaría más estar eh, en mi casa que estar trabajando porque voy a tener una lana, ¿no? Bueno, pero es necesaria para seguir. No sé si me explico. Totalmente, totalmente. Fíjate, eh, vinculándolo al modelito de política consciente que compartí, eh, escucho mucho el paso 4 y el 2 que tiene que ver con la tribu, la comunidad y el propósito de alma, ¿no? Y ver un poquito esa relación. Eh, Juntarse con las personas que más admiras, ¿no? Tiene todo que ver con la construcción de tribu. Yo ahí lo que diría es, eh, esto lo podemos ver desde un punto de vista estratégico, analítico, que se vale, pero también desde un punto de vista intuitivo y de corazón. Es decir, ¿con quién tengo que estar? ¿Quién me hace bien? Hoy en día, ¿con quién tengo que conectar? ¿No? Cuando Roberto Murey me contactó y me habló de la oportunidad de conversar contigo, eh, le di un tiempo. Realmente he aprendido que yo, cuando tomo decisiones con más pausa, me ayuda. Fue como, es una gran oportunidad de comunicar un mensaje para que, sobre todo, las próximas generaciones lo escuchen, ¿no? Entonces dije, qué gran oportunidad, vamos a hacerlo, ¿no? Y como que se reveló desde dentro. Entonces decir, ¿con quién necesito estar? ¿Qué relación necesito sanar? ¿Dónde necesito enmendar? ¿No? ¿Con quién necesito co-crear cosas? Y con quién sí, con quién no, pero ser como muy, muy, muy honesto y sincero desde ahí, ¿no? Entonces, como el tribu. Y lo otro que compartía sobre la posibilidad de visualizar en 5 años o ahora, fíjate que yo lo que he aprendido es que
hay que soñar en grande en el sentido de que ser humano también es ser utópico e idealista. Muchas veces a mí me dicen como, no, hombre, compadre, pues bájate les rayitas, porque andas ahí en el, ¿no? Andas acá en las Y le digo, nubes. está bien, ok, esa es parte de mi chamba, o sea, sin duda, ¿no? Hay que juntar cielo y tierra, ¿no? Pero parte de la utopía, parte de la visión es muy importante porque nos da un norte. Y lo más increíble es que si nos damos permiso, esa utopía está en nosotros. O sea, yo te diría, Ángel, por supuesto que piensa cómo te ves en 5 años. Es más, en 10, compadre. Es más, en 80, ¿no? Entonces, me cae que esa información está en tu ser, ¿no? Entonces, el tema es no luego frustrarse de que si lo cumplo o no lo cumplo, pero es como darme permiso de escuchar. Yo, por ejemplo, con este proyecto, tengo el sueño de que algún día en la escuela Kennedy de Harvard, que es como el símbolo de donde se forma la élite política del mundo, apliquen algunos elementos de una currícula de política alta conciencia y que quizá en 2, 3, 4 generaciones no existan profesionales de la política que no tengan una práctica rigurosa de meditación o alguna práctica contemplativa. Para que todos descubran que en realidad la satisfacción de la vida no está en el cargo, no está en aparecer ahí, sino está más bien, a lo mejor, como tú decías, en estar con los tuyos, con tu familia, ¿no? Esa sabiduría además es ancestralísima, no tiene nada. Y ya con esto también, además te concluyo esta reflexión que me motivó tu compartir. A nivel del espíritu y del corazón, nosotros podemos hacer presente a nuestros padres aquí y ahora. Entonces, aunque estén lejecitos, ¿no? Yo te invito a que los hacemos presente, ¿no? Y decir, papá, mamá, sé que van a venir unos consteladores al ratito, entonces todo está conectado, pero traerlos y decirlos, ¿no? Un poquito como la película Coco, que dice, o sea, están ahí, ¿no? Y son tradiciones mexicanas muy, muy poderosas, donde desafiamos esta noción de la muerte, del tiempo y espacio. Están con nosotros, estamos ahí, y en la medida en la que tú estás cumpliendo tu propósito de vida y tu servicio, no hay cosa que más pueda alegrar a tus padres, ¿no? Pues ahí está. Inconscientemente, lo que acabas de decir es importante porque yo siempre, bueno, aunque no están, hablo por teléfono con ellos, anoche estaba platicando con ellos, pero yo creo que ahorita que me paré a pensar un poco, ese tema del podcast, lo empezamos jugando, yo siempre, lo empezamos jugando, que hace 8 meses dijimos, vamos a hacer el podcast, vamos a hacer el podcast. Ahora, algo que empezó como un hobby, este año, antes de que empezara el año, dije, vamos a empezar a generar, bueno, vamos a darle mucho más importancia de la que lo que empezó para mí jugando, que lo tenemos que hacer súper muy bien, pero además empezar a compartir información de valor que podamos conectar con la gente o que le pueda servir a la gente con una que ya le tomen la información. Con eso nosotros ya estamos, no me voy a sentir satisfecho, más allá de los likes o de los seguidores que pudiéramos tener, porque al principio era, quiero tener, no sé, no 10,000, 100,000 o más, ¿no? Hasta llegué a cuando hicimos el canal de YouTube, que, a ver, voy a rifar un iPod, bueno, no sé si tú estabas, bueno, un iPod, así llegamos a 2,000. Han pasado 6 meses, no llegamos a 2,000. Pero digo, entonces, a lo que voy es, hoy en día creo que es importante para mí y para el podcast generar ese tipo de información, claro, que te haga reflexionar, que te haga un claro, switcheo. y transformar la sociedad en la que vivimos. Ahora, tú comentaste algo clave en la política espiritual, en la política creativa, que es el juego. O sea, el estado del juego, que empezó así. Fíjate, yo no sé si los que nos están escuchando pueden ver dónde estamos. Estamos en un espacio espectacular. O sea, de verdad, la vista, el lugar, las cámaras, o sea, es así la abundancia a todo lo que da, ¿no? Entonces yo digo, oye, ¿en qué juego estamos? Digo, gracias por invitarme a jugar contigo. O sea, increíble. Ahora, ¿qué pasa si en este juego empieza también a llegar mucho dinero? Que llegue, por favor. Apúntame. Que llegue, ¿no? Ahí está, ¿no? Y ahora, ese juego, ¿cuál es ese juego? Pues es quizá el juego de las finanzas conscientes, ¿no? Estoy también ahorita recorriendo eso. ¿Cómo poner en relación
una buena fábrica de dinero, una buena fábrica educativa que transforme la sociedad, que amplíe conciencia, pero que no perdamos ese sentido de juego, ¿no? Hay un amigo eh, creíble de Holanda, me impresionó hace unos años, me invitó a un temazcal, imagínate, en Holanda, donde ellos decían, pedimos perdón por habernos apropiado de cantos que no son de nuestras tierras y nos comprometemos a seguir recuperando la voz indígena de los Netherlanders. Y te invito, hermano, a que tú como mexicano atestigües nuestro intento por recuperar nuestra voz. Y ahí estoy con este compadre en sus temazcales, ¿no? Y dice, ay, hijo, bueno, pero admirando, o sea, echándole ganas, ¿no? Y este amigo dice, lo voy a tratar de traducir, no va a sonar tan bonito, pero era así como, bueno, no. Don't underestimate the seriousness of the joke. O sea, no subestimes la seriedad de la broma, pero tampoco olvides que estamos en una gran broma. Es decir, era un llamado a decir, no dejemos de jugar, ¿no? Entonces, como, hey, no nos tomemos tan en serio. Y si de pronto dices, es que la supervivencia, ok, sí, sí, pero, hey, big picture, estamos gravitando en un cosmos como es una locura esta vida. Entonces, ¿cómo mantenernos en ese estado de juego, de ligereza y sobre todo de creadores? Hay que ser un juego, yo digo, esto que empezó jugando, ahora hay que hacerlo un juego más que divertido, que trascienda, ahora sí, que trascienda. Oye, Exacto. voy a entrar a una pregunta que desde hace rato quiero preguntar, hacerte, es, ¿cómo la política y la espiritualidad, o esta combinación de ambas, influye en la sanación personal y social? Fundamental. Quizás la pregunta más importante de todo mi trabajo, ¿no? El fin último de la política espiritual es la sanación social. Y no puede haber sanación social si no hay sanación personal. O sea, en la medida en la que tú y yo, por ejemplo, sanamos juntos, nos damos cuenta de que tenemos entendimientos equivocados. Regresamos a lo que realmente es, ¿no?, el mero mole de la vida. Sí. Ahí estamos sanando, ¿no? Y esa sanación personal va a involucrar que quizá veamos y actuemos de formas distintas. Quizá ahorita es, bueno, ¿cómo mantenemos el juego del podcast de Mentes Excepcionales y lo exponenciamos, ¿no? Y si pasa, genial. Y si no pasa, no vamos a perder la dicha de estar en este proceso, ¿no? Bueno, este proceso de sanación para mí remite a dejar de ver las ciencias sociales en general desde un paradigma mecanicista. De hecho, esto lo heredamos así de ciertas escuelas que para algunos va a ser muy conocido, que las escuelas positivistas, donde de alguna manera se entiende a la ciencia como si pudiéramos entender ciertas partes, las arreglamos como un mecánico y ya, con eso, ¿no? Y todo lo que no se vea no cuenta, ¿no? Entonces ahorita la invitación es a entender otra metáfora, más como la de un curandero. Es decir, o como decía el Principito, ¿no? Lo más importante de la vida es invisible a los ojos, pero el corazón lo sabe. Entonces lo que necesitamos es generar condiciones para que los organismos vivos regresemos a nuestra armonía. En lo muy personal, que eso pasa por hábitos alimenticios, hábitos de sueño, que por cierto yo ahí tengo una incongruencia fundamental. Soy un desvelado de lo peor, maestro. Yo para llegar a, o sea, 1 o 2 de la mañana, bueno, no, y ahí, bueno, lo reconozco, estoy en el proceso, pero es como regreso a la armonía del ser. Hay pueblos originarios de Sudamérica que hablan del buen vivir. En Bolivia, de hecho, han ya llevado al plano incluso su política exterior, la política exterior del buen vivir. Ese buen vivir tiene todo que ver con sanar los traumas, sanar los malos entendimientos, estar en una relación mucho más armónica con la tierra, que es que a eso venimos a ser felices, ¿no? Y en la medida en la que hacemos eso, también esto incide en la sanación social de los contextos que habitamos, sea la familia, sea la empresa, sea el barrio, sea el país, sea la región, sea el mundo, ¿no? Entonces, toda práctica de sanación desde este ángulo es político, desde esta noción de política espiritual. Por ahí va, y si quieres lo llevamos a un nivel un poquito más práctico, si te parece. A ver. Va. Pues retomemos el tema. Pienso en lo que me duele. Hoy en día, ¿qué estoy sanando? Yo soy nieto de Delfín Keith
que es una australiana, es la mamá de mi mamá, que migró a los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y con su hermana Marie se echaron un viaje hacia el sur de México. Ahí conoció a mi abuelo, José Romero Caviño. Y en esta vida, esta búsqueda de política espiritual me ha llevado a traducir algunas ceremonias indígenas, me ha llevado de pronto a estar muy involucrado en ciertas profecías indígenas, ¿no? Y todavía no termino de entender bien a dónde me va a llevar todo esto. De hecho, hay un evento en Palenque, Chiapas, del 17 al 22 de marzo, todo el mundo invitado. Es el encuentro del águila, el cóndor, el quetzal y el colibrí. Y es un encuentro donde se reúnen muchos sabedores de todo el continente. Y yo tengo la dicha de servir en uno de estos consejos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Como parte de mi ancestralidad hay una influencia muy fuerte europea / colonizadora. Es decir, Estados Unidos, Francia, Países Bajos aparecen con mucha fuerza. Pero mi trabajo también me vincula a grupos que históricamente han sido más oprimidos, ¿no? Y que se requiere reparación, restauración y justicia social. Me cae de madres que integrar esos dos mundos me parte a mí. O sea, yo ya no sé, digo, ¿y con quién o sea, yo soy soltero, no tengo hijos, okay. Te digo, en la torre, o sea, ¿quién soy, cabrón? Porque son demasiadas las influencias, incluso religiosamente, pues honro el catolicismo y también el hinduismo y también, o sea, de pronto he estado en muchas prácticas. Viví en una comuna de estudiantes de Osho que pues llevaron ahí al tema o sea, de las primeras citas espirituales que hay ahí es libérate de todos los condicionamientos y vive una sexualidad plena, ¿no? Y me dijeron llegando a ese lugar, hablando de morbo, que a lo mejor esto puede atraer aquí a los... Me decían, aquí maestro, somos 25 estudiantes de este maestro Osho. Si tú en algún momento sientes algún tipo de atracción sexual con alguien, tocas la puerta de su cuarto y dile, oye, quiero vivir una experiencia diferente, de conexión para vivir la espiritualidad plena. Y verás que las regaderas que tenemos, ¿no? O sea, están hechas para que se conozcan, para que se vayan juntos, ¿no? Y, o sea, no hay cortinitas, ¿no? O sea, y es parte de regresar al estado natural de las cosas, ¿no? Y yo dije, puta, en la torre. Y ahí me tienes, ¿no? Con una abuelita. Tocando, quiero conocer. Tocando ahí, oye, ¿no? Quiero conocer el lado espiritual. Maestro, ¿no? Y entonces, pues... quiero conectar contigo. Si esto lo escucha mi madre, va a decir, ¡ay, cabrón! Pero es verdad que me di permiso y dije, pues a ver, ¿no? Pues es que más vale... Así se llega a Dios aquí, compadre. Oye, ¿no? Más vale pedir perdón que permiso. ¿No? Y bueno... bueno, ahí sí pedís permiso, tienes razón. Y entonces, bueno, ¿no? Hay un documental en Netflix súper polémico sobre la construcción de estas comunas, de esta filosofía en Estados Unidos. Pude entender de un lado o de otro. Finalmente es una búsqueda de libertad, es una búsqueda de emancipación. Yo sí creo que una sexualidad consciente es parte de una política consciente, porque muchas veces a los hombres nos educan de que no, pues hay que, como que nos asocian con estas ideas de los arquetipos del macho alfa, ¿no? Entonces todo tiene que ver con, tu fuerza, tu virilidad, tu testosterona, ¿no? Pero a lo mejor hay que descondicionar eso y vivir una sexualidad distinta, ¿no? Bueno, imagínate que hasta por ahí me ha llevado esta vida, ¿no? Y bueno, ahora... ¿Yo tengo la fórmula correcta? No, cabrón. Estoy descubriéndola, claro, estoy tratando de ver y tratar de decir qué conversaciones hay que abrir para poder sanar y poder recuperar este sentido de unidad. Si tú y yo en esta conversación nos sentimos más unidos y conectados, es que va bien. Si nos sentimos más separados, pues por ahí no va, ¿no? Okay. Entonces... Oye... ¿cuáles han sido los principales desafíos y recompensas en tu camino? Hablando de ¿cómo se llama? Esta búsqueda, ¿no? Sí. De exploración entre la política y la espiritualidad. Principales desafíos y recompensas. Sí. Creo que el desafío mayor para mí tiene que ver con... Poder conciliar lo que mi familia espera de mí, que como muchas familias, ¿no? Yo creo que es muy normal que digan, pues yo quiero un hijo, ¿no? Pues que esté financieramente estable, okay. Bien casadito, ¿no? Que esté seguro, ¿no?
Y yo lo escucho, lo entiendo, lo honro. eh, y por otro lado, seguir este camino del corazón me ha llevado a una, a un desprendimiento, un deschonguez, una experimentación muy fuerte. Y a mí uno de los desafíos más grandes es cómo concilio eso, ¿no? Porque, y sobre todo regresando ahora a México, ahorita estoy en casa de mis padres, entonces cotidianamente estoy experimentando un poquito el guión, O sea, ¿no? no deja lana entonces. ¿No? No deja lana en la política Bueno, espiritual. ha dejado lo suficiente para que yo pueda, vengo ahorita a estar en Brasil en un encuentro maravilloso en Porto Alegre, para construir una agenda de construcción de paz con distintos equipos de la red de iniciativas de cambio, que es otro gran movimiento. Se llamaba Rearme Moral y Espiritual. Ha tenido suficiente dinero para que pueda pues estar en distintos países conociendo distintas latitudes. Yo me siento súper orgulloso que como mexicano he sido capaz de mantenerme los últimos 4 años vendiendo servicios de política espiritual. He acompañado a un presidente de un partido político aquí en México, CEOs en Holanda, emprendedores jóvenes. He tenido el gusto también de acompañar a una organización boliviana que está trabajando con niños para que de alguna manera reivindiquen el derecho político que tienen de ejercer su ciudadanía y de acompañar a un grupo de 14 psicólogos a reconciliarse con la política. ¿No? Porque en Bolivia que decían, qué horror, nosotros decían, no tiene nada de horroroso. Hay formas de recuperar el gozo de eso. Entonces, yo me siento, quizás es la mayor recompensa, ¿no? Poder algún día contarle, bueno, tengo 3 sobrinos extraordinarios, Isabel, María y Pablo, y me da un gusto decir, tienen un tío místico que se gana la vida también viviendo de su propósito de vida. Y que ha conectado con la espiritualidad. Y la sexualidad y la sexualidad todavía consciente. Es un camino enorme, no se crean que domino eso, pero para nada, solamente sé que existe y que se puede y que está chido, pero pues falta más. O sea, yo también estoy ahorita, quizá un desafío que tengo en este 2024 es cómo seguir integrando la lógica del dinero y la lógica de la educación que transforma. Yo me doy cuenta que el dinero tiene también una energía medio canija dependiendo de quién me la da y con qué intención. Entonces, de pronto he estado con grupos que me dicen, pues yo te quiero contratar o te quiero esto y digo, no hay, no tiene una pureza, una intención. Entonces, pero el dinero no está para nada peleado. Pero para nada. El chiste es cómo crear pues las conversaciones, los círculos, los grupos, para que podamos realmente poner el capital o el mercado al servicio del espíritu, ¿no? Que es para impulsar la liberación colectiva. Los políticos lo pusieran. Sí, ¿no? ¿Y por qué? Porque es recuperar un poquito esa visión de 5 años. Oye, ¿cómo quieres ser recordado? Son preguntas que sirven para poder contactar con la nobleza que todos tenemos, ¿no? Oye, ¿qué interrogantes te han surgido a lo largo de estos 7 años de exploración que aún buscas responder respecto a la política espiritual? ¿Cómo llevamos al Congreso de México una práctica sistémica de atención plena? ¿Cómo apoyamos a que las mejores escuelas de México, y por mejores no solo me refiero a las más conocidas, públicas y privadas? Por cierto, en la UNAM, en la Facultad de Políticas, el año pasado organizamos un coloquio de política consciente con 18 ponentes. Mis respetos al doctor Fernando Ayala, el director del Centro de Estudios Políticos, por apostarle a esta agenda. Él es un gran aliado de todo esto. Pero por mejores escuelas me refiero a cualquier escuela que tenga las ganas de ser mejor. Bueno, ¿cómo acompañamos a las mejores escuelas a seguir mejorando su oferta en liderazgo político? ¿Cómo también nos reconciliamos con la política? Y cada vez que vemos que, se habla mal de eso, decimos, pues yo conozco algún loco que en realidad me está invitando a reconciliarme y a limpiar la política de la mala fama que tiene y que todos juntos como sociedad pues recuperemos un sentido más virtuoso y luminoso, ¿no? Esas son el tipo de preguntas que hoy en día me llaman, y cómo encontrar sinergia con mentes excepcionales para que siga manteniendo su espíritu de juego, impactando a muchas vidas y haciendo mucha lana. No se pelea con el dinero, ¿eh? ¿Cómo es? Nada, al contrario, lo abrazamos. ¿Cómo visualizas el liderazgo político? ¿Cómo visualizas un liderazgo político que integre la técnica científica y la sabiduría espiritual? Sí, pues de entrada preguntándonos
Yo creo que parte de lo que yo viví en mi proceso formativo fue que esa pregunta ni siquiera se hacía, ¿no? O sea, todo el enfoque está en la técnica. Si tú ves hoy en día la currícula, y luego lo voy a nombrar, ¿no? Ve el plan curricular del TEC de Monterrey, del ITAM, de la UNAM, de la NAHUAC, del Colegio de México, donde tuve la oportunidad de formarme, la Universidad del Valle de México. En general, hay un énfasis muy fuerte en estos elementos técnicos, ¿no? Qué bueno, muy bien, son herencias también históricas, ¿no? La misma Ibero, eh, pero pocas veces se abre la conversación sobre, hey, ¿y cómo se cultiva la sabiduría? Por eso hay una materia en Harvard muy conocida de felicidad y liderazgo positivo. De alguna manera abre esa conversación. Hey, ¿cómo se cultiva el liderazgo? ¿Cuál es el buen vivir? ¿Cómo puedo yo cultivar más y más sabiduría? ¿Y qué relación tiene eso con la técnica de management? Como estas, los ISOs, ¿no? O sea, ¿cómo? Entonces todo empieza con hacerse la pregunta y osar. Y ese es el acto que desafortunadamente vivimos en una sociedad donde personas como yo pues tenemos que osar y todavía se ve un poquito como, oye, pues está un poco raro esto, ¿no? Pero la idea es que quizá en unos años esto sea la norma. Y entonces, a través de prácticas contemplativas, atención plena, ¿no? En cualquier religión hay un cúmulo de riqueza espiritual enorme, incluso fuera de las religiones. O sea, el chiste es cómo enriquezco mi vida interior, qué me da sentido, qué me da propósito, y cómo eso empiezo a ver que tiene todo que ver con el conocimiento técnico. Y se crean espacios donde eso se integra, ¿no? Entonces, eso es muy importante, crear el espacio. Nada ni nadie puede forzar a otros. Quizá alguien dirá, no, pues parece que sabe, o no, mira, nadie puede hacer por el otro lo que el otro no quiere hacer por sí mismo. Lo mejor que podemos hacer es crear condiciones para que la persona florezca, ¿no? Entonces, crear más espacios, crear más foros, crear más podcasts, crear más espacios para que ese proceso de conciencia se siga ampliando. Oye, es que una mayor, entonces no crees, yo creo que estás convencido de que una mayor conciencia espiritual podría mejorar la toma de decisiones políticas a nivel global. ¿Y Fundamental. qué tan cerca o lejos estamos de eso? Pues depende, ¿no? Uno puede ver el vaso medio vacío. ¿Tú cómo lo ves? O medio lleno, ¿no? Yo lo que veo es que la integración de esta inteligencia espiritual va de la mano también con la inteligencia tecnológica. Por ejemplo, trabajo muy de cerca de un abuelo Lakota que se llama el abuelo Phil Lane Jr., que es muy claro en la necesidad de utilizar la inteligencia artificial al servicio de la conciencia. O sea, es decir, vamos a utilizar esto que ya está para potenciar conciencia. O sea, cómo creamos ciudades más inteligentes, cómo seguimos amplificando la sabiduría del corazón, ¿no? Y decir, integremos. ¿Cómo lo veo? Si quieres, te comparto a ti, a tu audiencia. Ayer vi un video donde los Cogis, que son un grupo indígena colombiano, mandan un mensaje a los líderes del mundo y dicen, nosotros por años hemos tenido una relación muy cercana con la madre naturaleza. O sea, la madre naturaleza como organismo vivo, y nos ha pedido la madre naturaleza darles un mensaje a los gobernantes del mundo, ¿no? Y en ese mensaje básicamente lo que dicen es que hay de dos sopas. O la madre tierra, por su, digamos, ante toda la obstrucción, contaminación, bloqueos que también la actividad humana le ha provocado, va a tener que removerse para poder encontrar su equilibrio, lo cual significa terremotos, inundaciones, o sea, decir, pero el mensaje de los Hoggies era, tenemos hasta junio del 2024. Si no hay, porque la otra opción es que los hermanos menores, tal y como lo ven los Hoggies, se hagan cargo de sanar a la madre tierra, de sanar a la madre. Y dice, si hay suficientemente de personas despiertas que están dispuestas a sanar a la madre, entonces no hay necesidad de que yo por mi propio mecanismo de autoequilibrio tenga que yo limpiarme. O me cuidan y lo hacemos juntos. Por eso no es casual que el cambio climático pues ya sea el tema 1 de la agenda global. Pero si no lo hacen, decían los Cogis, te puedo mandar el video, en junio del 2024, o sea, a partir del 2025
solamente va a quedar el 30% de la tierra tal y como la conocemos. O sea, inundaciones, olvídate, ¿no? Y yo he escuchado ya en varios frentes que estos escenarios que son pues, apocalípticos, ¿no? Ahora, el motivo de esto no es ahorita decir en la torre qué miedo, sino es, hey, sigamos despertando. Y es posible que en los próximos años los mismos sistemas, la forma que entendemos a los países, digo, van a seguir transformándose, ¿no? La posible elección de Donald Trump, ¿no? O sea, todo eso nos va llevando a lugares de cataclisma, el fin de una civilización tal y como la conocemos. Pero a mí sí me gustaría transmitir es que en la medida en la que encontremos nuestro propio arnés espiritual, esto habla Freddy Kaufman, que es un gran coach, que cada ser humano encuentre su arnés espiritual, en la medida que lo encontremos, ahí encontramos fuerza, sentido y propósito para hacer lo correcto. Y este cuento del American Dream que tenemos, ¿no? De que necesito una casa, mira, es un cuento, es una historia más. Hay que jugar con nuevas historias, ¿no? Donde la solidaridad y el apoyo mutuo sea lo que más predomine y podamos construir el mismo presidente Bukele en Guatemala, que es muy polémico. Entonces, El Salvador, perdón, ha creado un sistema de bitcoins, le ha dado el giro a un país. O sea, se pueden transformar las realidades y yo creo que estamos en un momento crítico, ¿no? Entonces, yo ahora sí que por optimismo ¿Puro? de efecto de fabricación, pues tengo una visión con mucha esperanza y si nos lleva el tren, pues que nos lleve pues meditando, orando, contentos, haciendo lo que podamos, ¿no? Y cuidándonos los unos a los otros. Hay una película en Netflix que habla un poquito de esto, de qué pasa cuando que no nos damos cuenta como humanidad que la estamos regando, de una visión más cósmica, ¿no? Pero nada, o sea, amabilidad. Ahora sí que resumiendo política espiritual en ABC, sea una buena persona, sea amable, ¿no? Hay mucha verdad en los famosos 10 mandamientos. O sea, regresar al origen, sonreír, un indicador de éxito. Oye, quería sacar el tema del chaleco. Quiero que me platiques. Sí. No quiero que pase porque sí. me llamó la atención que te quitas el saco y luego el chaleco y me estabas platicando. Sí. Quiero que lo compartas aquí con la audiencia. Mucho gusto. Pues este es un regalito. Yo desde hace unos años me dejo vestir por regalos de amigos y amigas. Entonces esto es un regalito de un gran amigo que se llama Tavneet Singh de Delhi, que estudió una maestría de ciencias computacionales también ahí en Ámsterdam. Le encanta bailar salsa. Somos cuates. Y me dijo, maestro, pues, te traje este chalequito porque en mi país le llaman el Nehru Jacket. Nehru fue un primer ministro muy famoso de India y es un atuendo que portan los que se dedican a la política en su país. Y me dijo, pues como tú te gustan esos temas, te lo obsequio, ¿no? Y yo lo porto con mucho gusto porque es una manera de desafiar el canon occidental en el que yo nací, ¿no? Yo de alguna manera, viniendo además de Roberto Murray, si me invita a un evento, no, hombre, compadre, pues Armani, o sea, tendría yo que, ¿no? O sea, ¿no? para mostrar respeto y elegancia. Pero bueno, sin perder la forma, traje una prenda que no es occidental y que pues me remite al sentido de amistad y de algo que tú mencionas en mi definición de política espiritual, que es la interculturalidad, ¿no? De eso fue mi tesis. Cómo en distintos contextos culturales se entiende lo espiritual y lo político de una manera muy distinta. Entonces el contexto importa e importa mucho y entonces traigo este atuendo de India y una pulserita que también viene de la India, de un lugar que aprecio mucho. Es una pulserita que habla de las distintas fases de la luna. Entonces aquí lo traigo como un pequeño rosario y una pulserita muy linda de una escuela del perdón y la reconciliación que se creó en Colombia, que dice, con perdón y justicia restaurativa, construyo paz. Ya casi estamos por terminar el podcast, pero quisiera preguntarte, ¿qué mensaje o lecciones esperas dejar como legado para aquellos que te siguen? Uno de mis eslogans es, encontrar la pregunta correcta es parte de nuestra liberación colectiva. Entonces, me encanta tu pregunta. Mi legado personal para mí es dejar una
no solo una currícula de política de alta conciencia que se pueda usar en distintos instituciones educativas, pero una comunidad de personas que hayamos practicado, vivido, sudado, transpirado y que nos hayamos transformado jugando con estas ideas, ¿no? Y ojalá también pues haber sido vehículos para el tipo de transformación social que en nuestros tiempos históricos requieren. ¿Y qué Que así sea. Sí, pero ¿qué estás haciendo para lograrlo? Pues sentarme aquí a las 8 de la mañana, venir a conversar contigo, ¿no? Hacer público todo mi proceso de vida y aunque no sea ahorita una opción muy lucrativa, seguir apostándole a la Escuela de Política Consciente como el eje, ¿no? de mi carrera profesional. Y toreando los múltiples cuestionamientos, sobre todo de mi adorable mamá. Oye, sí. Me imagino, yo sé Imagínate, compadre. Sé lo que es eso. Oye, ya mucho un par de preguntas más. ¿Cómo la espiritualidad ha cambiado tu vida? Le da sentido, le da propósito. Lo que la espiritualidad me da es la certeza de que estamos todos interconectados, okay. De que somos uno y de que esta vida es un gran misterio, pero potente. Emily, ahorita que llegó, estás en el asombro total de las montañas que nos recorren. Eso es un atributo espiritual. O sea, estar abierto, curioso, conectado, en asombro, en vitalidad. Eso me ha dado la espiritualidad. Y quizá la certeza más profunda de que mi identidad más profunda como ser humano es la dicha. Ananda. 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 Y lo podemos cantar, ¿no? Como los Hare Krishnas. ¿No? Pues sí, cada quien a su manera, pero es recordar esa esencia divina, esa esencia dichosa. Oye, por último, ¿cuál es el mensaje principal que quieres dejarle a nuestra audiencia para terminar este episodio? Que puedas reconocer que ya hoy, así como eres, tienes una mente excepcional. Muchas gracias, Rodrigo. La verdad, estuvo chingón. Chingón. Y a mí me gustaría que cerraras como empezamos. Bueno. A estar centralizados, ¿no? Está bueno. Creo que me gustó esa práctica. Perfecto. Yo te propongo que hagamos también presente a nuestra próxima invitada que va a hablar de constelaciones, ¿verdad? Ok, sí. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama nuestra invitada? Sara. Entonces, para cierre, yo estoy aquí agarrado de la mano con Ángel, pero les invito a que cada quien se imagine que estamos en un círculo, tomados de la mano. Y pues tomarnos un momento para simplemente apreciar lo que hemos recibido de esta conversación, de este podcast. Llevar la mirada hacia el interior. Aprovechar y agradecer el aprendizaje recibido. Agradecer todo lo que ha conspirado para que esto suceda. Y desde este campo unificado, darle la bienvenida también a Sara. Y reconocer que el conocimiento que ella va a aportar tiene todo que ver también con lo que hemos estado platicando. Nada está desconectado de nada. Todos somos uno y hay que pasarla chingón. Así es, qué chingón. Bueno, pues muchas gracias, Rodrigo. Te decía, gracias por compartir toda tu información y gracias por levantarte temprano y estar aquí presente. Sí, ha sido un honor tenerte en este inicio de programa. Y no se olviden, si les gustó el programa, dale like, síguenos, suscríbete. Pero si no te gustó el programa, no digas nada para que caigan otros incautos y vean. Muchas gracias por estar aquí. Y espero verte pronto y tener otro tipo de pláticas, ¿no? Listo. Gracias. Saludos a todos. Bye.